amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaremos. Bendiciones para todos, amables televidentes, radioyentes e internautas. El Señor ha sido tan bueno que nos da otra vez la vida para que primeramente le sirvamos a Él y luego que la disfrutemos al lado de nuestra familia. Y hoy que nos ha dado el Señor la vida, pues hermanos, ¿qué les parece si como primera actividad del día nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, como siempre lo hacemos? Vamos a continuar con el estudio de la lección de la escuela sabática que hemos comenzado desde ayer, con mi hermano Joselito Rentería nuevamente. Buenos días, mi hermano. Buenos días, pastor. Qué gozo estar aquí una vez más con ustedes, hermanos. Estamos muy contentos con el Señor por darnos nuevamente esta oportunidad de poder seguir escudriñando este tema tan interesante como es la fe. Sin duda alguna hemos aprendido ya en la lección de ayer, pues, puntos importantes que a lo mejor desconocíamos. Y hoy vamos a ver en qué se basa la fe. Pero antes de comenzar el estudio, pues les pido que todo aquel que pueda y que tenga la oportunidad de hacerlo, pues vayamos en oración de rodillas para pedirle al Señor que esté con nosotros. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, en esta mañana le agradecemos el privilegio que nos concede de poder andar sobre nuestros pies hoy, Señor. También le agradecemos por la oportunidad que nos concede de abrir su palabra en esta mañana y compartir este estudio de la lección de este tema tan importante como es la fe. Su palabra dice que la fe viene por el oír su palabra. Pero Señor, ayúdanos a entender de qué manera y cómo, porque hay muchas voces que se hablan y hoy debemos entender aquella clara voz que emane de su palabra esta mañana. Le pedimos de su ayuda, Señor. Esté con nosotros y bendiga a todos nuestros hermanos donde quiera este estudio les llegue y lo escudriñen y lo examinen. Le pedimos esto y le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en el contexto de la lección de esta semana, que es la fe de Enoc, hoy vamos a estudiar en quién tiene que estar enfocada nuestra fe. ¿En quién se debe fijar la fe? ¿En quién, Joselito? Vamos a ver Hebreos 12:2. Ahí nos da la respuesta a la palabra del Señor. ¿En quién debe estar fundada nuestra fe? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice de esta manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí encontramos, ¿verdad?, que la fe debe tener una base, y la base es el que es el autor de la fe. En ese personaje que es Cristo Jesús debe estar puesta nuestra fe, porque si no está puesta en Jesús, tenemos una fe vana. Exacto. Una fe que puede irse a la deriva tan pronto venga algún problema, alguna dificultad. Necesitamos una fe, hermanos, que sea puesta en Jesús, aún en los momentos más difíciles. Mis hermanos y hermanas, interesante la pregunta de la lección de hoy. ¿En quién se ha de fijar nuestra fe? Pablo contesta: los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Sí. ¿Por qué en Jesús? Porque Él es el autor de la fe. Amén. Él es el originador. En Él se origina la fe. Si nosotros no ponemos la mirada en Él, hermanos, entonces no va a haber fe. No va a haber fe. Y aquí yo quisiera hacer un llamado. Porque la confianza, hermanos, y la esperanza debe estar colocada solo en Jesucristo para salvarnos. La fe debe estar puesta en Jesús como el autor. Me gusta que también dice que Él es el consumador. Y la palabra consumador en el griego es también perfeccionador. En otras palabras, Él te otorga la fe
y luego te la va perfeccionando conforme el tiempo va pasando. Claro. Por eso es importante que la mirada y el enfoque, los ojos, deben estar colocados en Jesucristo para que Él vaya perfeccionándote esa fe cada día, mi hermano. Mira, tú puedes ser de una iglesia de verdad presente, de sostén propio, como lo es la iglesia de Advenimiento. Tú puedes ser de una iglesia de la conferencia de los adventistas del séptimo día. Bueno, hermano, pero la fe y la confianza solo deben de estar en Jesucristo. El que te va a perfeccionar tu fe no es la iglesia, no es la organización religiosa a la que pertenezcas. El que va a perfeccionar tu fe se llama Jesús. Y usted dirá, si eso ya lo sé, ¿por qué me lo está diciendo? Porque, hermano, radica allí nuestro fracaso. Porque aunque lo sepamos, pareciera como que si los hombres son los que nos perfeccionan la fe, que en ellos la ponemos la confianza. Oh, ponemos la confianza en el pastor, ponemos la confianza en la conferencia, ponemos la confianza en esto y en tal o cual organización. Hermanos, es en Jesucristo, hermanos. Y cuando se pone en Jesucristo, tú buscas a Jesucristo todos los días. Y entonces tu fe se va perfeccionando, tu fe se va fortaleciendo. Por eso es que hay que ponerla solo en Él, mis hermanos. Así es, como dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Muchos hoy en este tiempo, pues como usted mencionaba, ponen la fe en hombres. Y más allá de eso, hay personas que ponemos la fe, que ponen la fe en ídolos, en imágenes. Ahí se cierra, ahí está el fundamento de su fe. Así como son los ídolos, será su fe también. Exacto. Pero el apóstol Pablo, la palabra de Dios nos lleva y nos dice quién es el verdadero fundamento de nuestra fe. Es Cristo Jesús. Gálatas 3:26, ¿verdad? Lo confirma. Gálatas 3:26 lo confirma, dice de esta manera: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí la palabra de Dios está mencionando que la única manera de formar parte de ser hijos de Dios es a través de la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús está ahí al frente. Hermanos, si nosotros no tenemos una fe en Cristo Jesús y la tenemos en otro lado donde no debe de estar, entonces la palabra de Dios dice que no somos hijos de Él. Y es interesante aquí que el apóstol Pablo nos llama en donde, nos ubica realmente en donde Él la tenía puesta también. Él siempre, desde que conoció el Evangelio, y como Él decía que por gracia, dice mi fe, en otras palabras, pastor, el apóstol Pablo mencionó las palabras que dice yo sí en quién he creído. Y él ponía siempre su fe en el Hijo de Dios. Y es interesante, Joselito, que lo que nos convierte en hijos de Dios es ejercer fe en Jesucristo. Ejercer fe en Jesucristo. Es interesante eso porque el texto dice, y si vosotros, perdón, este es el 26, ¿verdad? 26, sí. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo que te convierte en hijo de Dios, mi hermano, es que tengas fe en Jesucristo. Él es el fundamento, Él es el autor y Él es también el que te la va a perfeccionar porque Él dice, es el consumador. Cuán indispensable, hermanos, es Cristo en la vida. Amén. Cuán indispensable es desarrollar una íntima relación con Cristo. De verdad, hermanos, Cristo es lo esencial. Cristo es lo indispensable. Y cuando el cristiano goza de una íntima relación con Jesús, allí no cabe duda de que su fe se perfecciona. El don profético, Joselito, nos da una ampliación en cuanto a lo que es Cristo, el papel que hace aquí para que nosotros verdaderamente fundemos en Él nuestra fe. Así es. Cristo dice que une el cielo con la tierra, es la escalera. La base está plantada firmemente en la tierra por su humanidad. La parte más alta alcanza el trono de Dios por su divinidad. La humanidad de Cristo rodea a la humanidad caída, mientras que su divinidad se sujeta al trono de Dios. Estas palabras están muy de acuerdo con las palabras que el Señor Jesús mencionara cuando dijo, nadie viene
nadie puede venir al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, decía. Registra aquí que pone por ejemplo a Cristo como una escalera, que la base de la escalera está firmemente puesta en la tierra por su humanidad. El Señor Jesús es divino humano, tomó esa naturaleza para salvarnos cuando no debería de haberlo hecho, pero lo hizo para unirse con nosotros los humanos. Pero también es divino porque dice aquí que lo humano rodea a la humanidad y lo divino alcanza el trono de Dios por su divinidad. Yo creo que estas palabras que hemos leído aquí nos dan, sin lugar a dudas, tomar la decisión de que realmente esta es la base de nuestra fe. Definitivamente. No hay otra manera en que nosotros podamos poner la fe en otras cosas. Hay gente hoy que pone su fe en la ciencia, pone su fe en dioses inventados por ellos mismos, pone su fe en teologías, en teorías que no tienen fundamento bíblico. Hermanos, Cristo es la escalera. Cristo es el que une el cielo con la tierra, y el que une la tierra con el cielo, el que une lo humano con lo divino también. Él es el fundamento. Definitivamente. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos eso, entonces lo que hacemos es buscarlo más, estar más con Él, queriendo saber más de Él. Amén. ¿Por qué? Porque es la escalera, Él es el camino, Él es el que une, como dice mi hermano, al cielo con la tierra. Pero, Joselito, es posible que nosotros digamos, bueno, pues yo tengo fe en Él y ya está, yo Ya creo. ya estoy, como decimos, completo, porque mi fe está depositada en Él y tengo una gran fe. Y por lo tanto, las obras, eso es demostrar que yo no soy salvo, entonces por fe, soy salvado por obras, y por lo tanto las obras no importan. Bueno, vamos a mirar ahora. Que al fin Cristo ya lo hizo todo. Sí, exactamente. Vamos a mirar ahora cuál es el papel que juega la fe con las obras. ¿Cuál es la relación que hay entre ellas? Porque si somos, hermanos, salvados por fe en Cristo y nuestra fe está en Cristo, necesariamente el que tiene fe en Cristo hace obras. Entonces, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es la relación de la fe con las obras? Vamos a ver qué dice Santiago. Exacto. Sin duda alguna hay una parte que tenemos que hacer. Realmente que la verdad que el Señor hizo mucho ya, pero nosotros también tenemos que hacer algo. Santiago 2:17 al 26 nos da la respuesta a la pregunta de la relación de la fe y las obras. Dice de esta manera: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y si se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios, pues vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Perdona, vuelvo a leer el 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿Qué mensaje del apóstol Pablo aquí? Del apóstol Santiago. Aquí nos sienta sobre nuestros pies y nos hace ver, hermanos, que no solamente es creer. Muchos dicen, cree solamente en el Señor Jesús.
Solamente cree. Y no hay nada que tengas que hacer. Es verdad que el Señor pagó un precio y hizo mucho por nosotros. Pero, hermanos, aquí el apóstol Santiago nos dice que también nosotros tenemos que obrar. La fe sin las obras. Si nosotros solamente creemos y no tenemos obras, entonces nuestra fe es una fe muerta. Me llama la atención, pastor, aquí que dice que la manera en que fueron justificados nuestros antepasados, como por ejemplo mencionó el ejemplo de Abraham. Abraham creyó que se le había dado una palabra y era difícil creer esa palabra, mas en cambio él la creyó, pero la fe no hubiera sido completa si no hubiera obrado de acuerdo a la palabra que se le había dado. Y yo pienso que Abraham aquí fue probada la fe. Si él no hubiera obrado, su fe hubiera sido una fe muerta, como dice el libro de Santiago aquí. Así es, hermanos. La verdad, este ejemplo que pone Joselito de Abraham es algo que nos debe a nosotros hacer meditar en relación con la ley de Dios. Porque estos hombres obedecieron los mandamientos de Dios. Claro. Y hoy en día se utiliza la fe como argumento, como excusa para no obedecer la ley de Dios. Y cuando aparecen iglesias como la nuestra, llamando al mundo a que obedezca también la ley de Dios, rápido nos tildan como legalistas y como gente que enseña a ser salvados por obras, y menosprecian la enseñanza de guardar la ley de Dios, porque la encasillan en las obras y dicen, es que no es por obras, es por gracia, es por fe. Santiago entonces viene a poner las cosas en su lugar y dicen, señores, miren a Abraham, es un hombre que creyó, es un hombre que tuvo fe, pero es un hombre que también obró. Y yo creo, hermanos, que tiene razón un comentarista. Un comentarista dijo, Santiago dijo, no está haciendo una comparación de la fe con las obras. Santiago dijo, lo que está haciendo es una comparación entre la fe viva y la fe muerta, dijo. Y me parece que tiene razón, porque efectivamente una fe viva es una fe que obra, Joselito. No, sin duda alguna, o sea. Y una fe muerta es una fe que no hace nada. No hace nada. Entonces, tiene razón el comentarista, que Santiago aquí no está haciendo una comparación entre la fe y las obras, sino una comparación entre una fe viva y una fe muerta. Todos los que dicen que tienen fe en Cristo, pero no quieren obrar, obedeciendo, por ejemplo, los santos mandamientos de la ley de Dios, perdónenme, su fe es muerta. Pero cuando te pones a obrar obedeciendo, oh hermanos, eso demuestra que tu fe es viva. En otras palabras, la fe demuestra, las obras demuestran qué clase de fe tú tienes, si es viva o es muerta. Cuán importante es esta relación que hace Santiago entre la fe viva y la fe muerta. Que la fe viva obra porque, hermanos, el Señor mueve a hacer esas obras, porque las obras al final no son ni las obras de nosotros, son las obras de Dios, previamente planificadas por Dios para que las hagamos, y vienen como resultado de la fe. Cuánto el don profético en este aspecto nos da más luz, Joselito, en cuanto a esa fe que obra, a esa fe que siendo una fe viva, da como resultado obras de obediencia a la santa ley de Dios, por poner un caso. Claro. Creo que vale la pena que leamos acerca de esto que el don profético nos amplía. Así es. Antes de leer la lectura quisiera mencionar, ¿verdad?, que la palabra justificado viene a raíz de la fe y el obrar. La única manera que Abraham, como dice la Escritura, no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando también ofreció a su hijo. ¿No ves que las obras, la fe actuó juntamente con las obras?
La palabra del Señor también dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la justificación viene, si no viene, si antes no había una fe que obra, que vaya la redundancia, que obra a través de las obras. La cita que vamos a leer se encuentra en el Deseo de todas las gentes, página 101-102. Dice: de nada vale profesar simplemente ser discípulo. La fe en Cristo que salva el alma no es la que muchos enseñan. Creed, creed, dicen, y no tenéis necesidad de guardar la ley. Pero una creencia que no lleva a la obediencia es presunción. Tremendo. Note nada más, qué tremenda cita aquí, de verdad. Debemos entender, hermanos, que si nosotros pensamos que vamos a ser salvados simplemente creyendo o teniendo una fe, no es una fe que se avanza en un escrito está. Es una fe que es presunción. Es una fe que es presunción, y presunción es pecado. Porque la palabra presunción es una persona, tiene su derivación en esas palabras que creer aquello que realmente no es. También dice que la obediencia a la ley de Dios, si no lleva una creencia de obediencia a nuestra fe, que lleve a la obediencia de la ley de Dios, pues es una fe vana. Nadie abrigue la idea de que las providencias especiales o las manifestaciones sobrenaturales han de probar la autenticidad de su obra, ni de las ideas que proclama. Cuando los hombres dan poca importancia a la palabra de Dios y ponen sus impresiones, sus sentimientos y sus prácticas por encima de la norma divina, podemos saber que no tienen luz. Saben, hermanos, que aquí en esto que el hermano Joselito nos ha leído, yo encuentro, hermanos, que efectivamente tiene razón la sierva del Señor cuando dice de que una creencia que no lleva a la obediencia es presunción. Y ella está hablando en el contexto, por ejemplo, de los 10 mandamientos, de la ley de Dios. Dice que muchos dicen: creed, creed, y no tenéis necesidad de guardar la ley. Es más, la Biblia dice: malditos los que están bajo la ley. Pero qué ignorancia, qué ignorancia, cuando ese texto lo utilizan para justificar la desobediencia a los mandamientos. Este no es el momento para tocar ese tema, ¿verdad? Porque el estudio es sobre la fe en relación con las obras. Pero ya llegará un momento en otras lecciones cuando explicaremos con más detalles esos textos que la gente ocupa para utilizarlos como excusa y desobedecer la santa ley de Dios. Lo único que demuestran, lamentablemente, cuando se expresan así, es que su fe es presunción. Presumen que tienen fe, pero es una fe muerta, no es viva, porque la fe viva, hermanos, lleva la obediencia. Exacto, lleva la obediencia. Y mira, hay una cita aquí que estaba en medio de la declaración, y es la de 1 Juan 2:4, escucha, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esas personas que dicen: mira, no tienes necesidad de guardar los mandamientos, esos adventistas, esos están malditos porque están bajo la ley al estar enseñando que hay que obedecer los mandamientos. Cuidado cuando tú oigas un pastor que te dice eso, hermano, en la iglesia. Ese pastor es un mentiroso. Perdóname, pero la palabra sí lo declara. Escúchalo, te lo vuelvo a leer. 1 Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ese pastor no te está enseñando la verdad. Ese pastor te está enseñando la mentira, mi hermano. Ese es un presumido. Él presume que tiene fe, pero no la tiene. Su fe es muerta, porque la fe viva debería de llevarlo a guardar los mandamientos, porque dice aquí que el que dice que conoce a Jesús, el que dice que tiene fe en Jesús, pero no guarda sus mandamientos que están ahí en la santa ley de Dios, dice, es mentiroso, no tiene la verdad. Así que es bien fácil uno saber quién tiene la verdad ahora. Hay que pasarles el filtro, y el filtro para saber si está en la verdad o no es si guarda o no los mandamientos de Dios. Y la fe viva te lleva a eso, mi hermano. Te lleva a guardar los mandamientos de Dios. Por eso dice: nadie abrigue la idea de que las providencias especiales o las manifestaciones sobrenaturales han de probar
la autenticidad de su obra ni de las ideas que proclaman. Cuando los hombres dan poca importancia a la palabra de Dios y ponen sus impresiones, sus sentimientos y sus prácticas por encima de la norma divina, que es la santa ley de Dios, podemos saber desde que no tienen la luz, lo que tienen es las tinieblas. Yo pienso que el engaño viene de muchas maneras hoy, pastor, en ese tiempo. Podemos ver cristianismos de esta clase que estamos tratando aquí. Pero me llama la atención que dice que aunque haya manifestaciones sobrenaturales, hoy, Los milagros. o milagros, hoy podemos ver en todas las iglesias, muchos, no mencionamos nombres, ¿verdad? Pero, hermanos, esta es una palabra que nosotros podemos ver a la luz de la palabra de Dios y de estas lecciones. Realmente lo que la sierva del Señor está diciendo aquí es contundente, es de ponerle atención. Puede haber muchos milagros, puede haber sanaciones, puede haber ahí hablando palabra profética o discernimiento de espíritus, qué sé yo, pero dice aquí, dice que si no se prueba la autenticidad de las obras por la palabra de Dios, dice que estos hombres, cuando le dan poca importancia a la palabra de Dios, dice que ellos no tienen la luz. Definitivamente no tienen la luz. Y yo he visto, por así decirlo, he examinado algunos otros canales que por ahí a veces nosotros para ver cómo se dirigen. Y veo muy poca palabra, pastor. No veo mucha palabra, veo más show, más mucho show, mucho. Ya últimas han salido hasta con bailes y bueno, el espíritu, dicen que el espíritu les toca, pero hermanos, esto no es una manifestación. Esas manifestaciones sobrenaturales no es una autenticidad de que sea una iglesia o un cristianismo que esté practicando realmente la palabra de Dios. Y sabe, Joselito, que cuánto demuestran lamentablemente estos pastores, y a veces como que yo hablara un poquito muy así, muy recio, pero es que, hermanos, perdónenme, pero estos pastores, yo les llamo pastores sinvergüenzas, hermanos. Pastores que corrompen la palabra de Dios para pervertir a la gente y desviarla. Mire, cómo desconocen la palabra. Bueno, no es que la desconozcan, por eso le llamo sinvergüenza, porque no la citan. Mire lo que es Santiago. Muéstrame tu fe, le dice, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No han leído este texto estos pastores que le dicen a la gente que no es necesario obedecer los mandamientos de Dios porque eso es ser salvado por obras? ¿No han leído este texto donde Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras? Es una fe muerta. Y yo te mostraré, dice Santiago, mi fe por mis obras, que es una fe viva, porque conlleva a la obediencia. El fruto de la fe son las obras. Exacto, hermano. Cuánto esta lección nos ayuda, hermanos, para confirmarnos en la verdad presente, que es fe en Cristo, que da como resultado frutos. Bueno, hermanos, si es que mire, el mismo Cristo decía, conéctense conmigo, decía, y van a llevar, ¿qué cosa? Fruto. ¿Qué es el fruto? Son las obras. Y no van a llevar fruto, decía, van a llevar mucho fruto. Exacto. Nadie puede decir que está conectado con Jesús y no darle importancia a las obras. Y hay gente que dice, no, pero es que las obras que habla ahí es de las obras de caridad. No, mi hermano. No. Las obras son toda la obediencia a los requerimientos divinos. Y como dice esta sierva del Señor, la norma divina, la santa ley de Dios. Eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos que respetar y obedecer. Y no centrar un cristianismo solamente en fe y en milagros y en, como decía el hermano Joselito, en entretenimientos religiosos. No, hermanos, centrarle en Cristo como el autor y como resultado, obrando esa obediencia a su santa ley. Así es. ¿Qué sigue diciendo el don? Sigue diciendo, aquí la lectura dice, pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se hallará seguro contra la presunción, porque la presunción es falsificación satánica. Tremendo. Porque la presunción es falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. Ahí está. Note. La presunción también se aferra a las promesas de Dios, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. Tremendo. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos.
La presunción los indujo a transgredir su ley creyendo que en su gran amor Ah. los salvaría de las consecuencias del pecado. No es la fe que reclama el cielo, no es la fe que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de la Escritura. Qué tristeza me da cuando leo esto, hermano. Porque son millones entonces los que están en la presunción. Son millones los que están tristemente. No cabe duda que esta es obra del enemigo, Sí, pastor. qué triste. Por eso, hermanos, es que nosotros, miren, a veces los adventistas del séptimo día somos malinterpretados, somos acusados, somos vistos como secta, porque no vamos por ese camino ancho donde todo el mundo le gusta ir, hermanos. El camino de la presunción, el camino de que presume que tiene el amor de Dios, que presume de que tiene a Cristo en su vida, y que porque tiene a Cristo en su vida eso es suficiente. Oh, hermano, Adán y Eva, por eso se los llevó, miren, tristemente Satanás, a que fueran echados de allí, del jardín del Edén, porque ellos presumieron que tenían el amor de Dios, y como tenían el amor de Dios, pues entonces pues no importaba comer de aquel árbol, de todas maneras, pues en el amor de Dios, hermanos, el Señor iba a disculpar eso. Miren el relato bíblico, ahí nosotros encontramos Las que consecuencias. Dios esa presunción, ese tipo de presunción no le gusta. Es verdad, Dios te ama, pero Él te dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, mi hermano. Cuán importante es no caer en esa fe satánica que se está promoviendo ahora, de pura presunción, de que basta el amor de Dios, de que basta la fe y la obediencia no importa. Ven, aquí Cristo te va a liberar de las drogas y eso importa solamente. Oh, no, hermano, eso es pura presunción, eso es puro fanatismo religioso. No, mi hermano, mira, fe en Cristo trae como resultado obediencia. Qué hermoso lo que hemos visto aquí, cómo le abre los ojos a uno y cómo al mismo tiempo da para uno decirle a la gente, hermano, hermana, escucha a Jesús que te dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No te quedes solo en el amor, entra a la obediencia. Por eso decía Cristo, mira, hay una puerta, decía, y es angosta. Y pocos son, decía, los que van allí, los que entran allí. Hay otra puerta, decía, es ancha. ¿Sabes qué? Yo siempre he dicho, comparado a los millones de cristianos, los adventistas somos pocos. Somos pocos. Y si buscas a los adventistas de verdad presentes, todavía más pocos. Pero es que, hermano, la puerta estrecha, Jesús dijo, son pocos los que la hallan. Así es. Porque estos han entendido que esto es por fe, pero como también la fe da como resultado obediencia, van obedeciendo y saben que al obedecer se requiere de reformas en la vida, se requiere de abstenerse de muchas prácticas, se requiere de una sumisión. Y eso es parte de la fe, eso está relacionado con la fe, eso no puede separarse y por lo tanto esa es una fe viva. No sé. Esta lección da para poner muchos ejemplos, pastor. La verdad que sería muy largo esta lección, tratarla de un punto, manera teórico, ¿verdad? Pero por ejemplo, nosotros como padres, ¿cómo se crean los hijos desobedientes? ¿Cómo cuando nosotros le damos a los hijos, les damos todo y no les enseñamos a obrar para tener eso que quieren? Estamos creando desobediencia a los hijos y estamos formando un carácter que lo llevará a su perdición. Así también nosotros, el Señor nos da todo, pero el Señor quiere que nosotros hagamos algo humanamente. Me llamó la atención la parte última de esta nota que decía, no es la fe la que reclama no es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. Nosotros no pretendamos que el Señor nos va a dar todo si nosotros no cumplimos las condiciones para poder obtener eso que nosotros queremos. Por ejemplo, hoy hay mucho enfermo, en todas partes del mundo hay muchas enfermedades. Y aunque hay por ahí sanaciones
que yo le llamo sanaciones falsas. Nosotros practicamos un mensaje que se llama Reforma por Salud. Y si yo soy sano, y si yo quiero ser sano de una enfermedad, debo poner en práctica esto que el Señor ha dado para ser sano. Ahí también entra la fe, pero también entran las obras. Hermanos, Dios concede una merced, concede un favor, sin antes cumplir alguna condición. No sin antes cumplir una condición. La verdadera fe, dice, tiene su fundamento en las promesas y lo que el Señor ha provisto para nosotros en las Santas Escrituras. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude para que seamos cristianos bien equilibrados, cristianos cabales. Fe en Cristo, dando como resultado obras para Cristo, obediencia. No más presunción, mi hermano. Es necesario que un cristiano completo sepa que el amor de Dios, la fe en Dios, va acompañada o va acompañado de obras que glorifiquen a Dios, obras que den evidencia de que hay fe en el Señor. Fe viva es lo que nosotros necesitamos cada día. Y los que ya por la gracia del Señor hemos comprendido esto, hermanos, mantengámonos en esa fe viva que obra por amor a Dios. Como dijo Joselito, el tema es bien amplio, aquí uno puede poner muchos ejemplos. Yo quería poner uno más y lo voy a poner, Joselito, de todas maneras, creo que cabe. Sí. Usted estaba diciendo eso de la Reforma Pro Salud. Mire, Santiago no es muy querido, ¿sabe? Es más, Santiago, para que lo metieran en el canon bíblico, dio mucho problema. Los que se encargaron de conformar el canon bíblico estuvieron debatiendo si metían a Santiago o no lo metían. Es más, Lutero, que es un hombre que Dios lo usó fuertemente, Lutero no le gustaba la epístola de Santiago. Él decía, esa es una epístola de paja, decía él. No le gustaba la epístola. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestros reformadores, los que le dieron origen al protestantismo, estos se enfocaron en la fe solamente, sí, y no vieron el equilibrio que había entre la fe y las obras, la relación que había. Y a Lutero no le gustaba la epístola de Santiago, porque la epístola de Santiago pone las cosas en su debida perspectiva. Él dice, no, dice Santiago, fe, y va al mismo tiempo las obras como resultado. Y entonces digo que me gusta porque Santiago pone las cosas bien completas, y voy a poner el ejemplo que iba a poner. Mire, dice Santiago, si alguno dice está enfermo, dice, llame a los ancianos, dice. Y la oración de fe, dice, salvará, dice, al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, dice, le serán perdonados, dice. Y luego dice, confiesen los pecados, dice, los unos a los otros. Y luego dice, esa fe o esa oración le sanará. Y bueno, vamos a leerlo mejor, porque no lo estoy diciendo bien. Vamos aquí, Santiago 5. No, yo para la memoria no soy muy bueno, pero aquí está Santiago 5, hermanos. Miren cómo dice del verso 14. Escuchen, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo, cuando voy a visitar a una persona para ungirla, lo primero que me aseguro es quién pidió el ungimiento. ¿Lo pidió un hermano o lo pidió el enfermo? Porque el primer requisito para ungir a una persona, dice Santiago, es que el enfermo pida el ungimiento. Porque ya desde el momento en que lo pide, ya comienza a desarrollar esa fe y esa confianza en algo que es más grande, como lo es nuestro Dios. Así que el primero que tiene que pedir el ungimiento es el enfermo. Claro, si el enfermo no sabe de estas cosas, uno pues debe explicarle, ¿verdad?, de que existe eso tan bonito como es el ungimiento, y que si a él le gustaría, pues
y si quiere que se le haga, pero que brote de él. Uno le puede explicar que existe eso, pero el ungimiento tiene que pedirlo el enfermo. Requisito número 1. Ok, pero miren el requisito número 2. Dice que la oración de fe salvará al enfermo. En otras palabras, tiene que haber fe de parte del enfermo. Pero noten, por eso digo que Santiago es bien completo. Pero noten, esa fe que él tiene lo va a llevar a algo. Y es que si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En otras palabras, para que se te perdonen los pecados, tienes que confesarlos. Entonces dice Santiago dice, entonces dice, si tiene fe, que confiese los pecados. Que confiese los pecados. Primero pide el ungimiento. Segundo, tiene que tener fe. Y luego, tiene que confesar los pecados. Y luego dice Santiago, que confiese las faltas, dice, uno con los otros. Y entonces dice, va a ser sanado. Y la oración va a ser efectiva. La palabra eficaz quiere decir efectiva. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Mire, ¿por qué dije que iba a poner este ejemplo? Por lo equilibrado que es Santiago. Dice, fe y al mismo tiempo obras. ¿Cuáles son las obras? Confiesa tus pecados. Y luego, ¿qué le sigue? Arréglate con tu gente. Entonces yo, Joselito, lo que hago es, cuando llego, le digo, ok, usted pidió que lo ungiéramos. Sí, muy bien, ha cumplido con el primer requisito. Usted lo ha pedido. 2, usted tiene que tener fe. Tiene que tener confianza en Dios. Y vamos a elevar aquí una oración de fe. Pero no fe de parte del que ora, sino fe de parte suya. Segundo requisito. Y el tercer requisito, le digo a la persona, me voy a salir y lo dejo solo. Tómese su tiempo, hable con Jesús, confiese sus pecados, arréglese con el Señor, y cuando haya terminado me habla, yo me voy para afuera. Y ahí queda la persona. Y ya después ya me llama. Y cuando ya llego le digo, ok, ahora llame a su esposa. Llame a su esposa y arréglese con ella por cualquier problema que tenga con ella. Ok, ya entra la esposa. Y después me llaman. Y si están los hijos presentes allí, le digo, ahora llame a sus hijos y arréglese con ellos. Y ya cuando se ha arreglado con todos ellos, le digo, ok, ahora, como no está la demás gente aquí, cuando hayamos terminado, hermano, esto, usted con todos aquellos que tenga problemas, agarra el teléfono, o yo no sé cómo lo va a hacer, pero reconcíliese. No lo vamos a hacer ahorita, pero por lo menos con los suyos aquí, usted ya se arregló. Ahora sí, vamos a arrodillarnos, voy a hacer una oración, voy a poner el aceite sobre su frente y voy a dejarle aquí en manos del Espíritu Santo. Pero usted ya hizo su parte. ¿Pero de dónde aprendí esto? De aquí, hermanos, de Santiago. Porque Santiago enseña que no solo se trata de orar por un enfermo. Santiago dice, tiene que haber fe, tiene que haber confesión de pecados y tiene que haber reconciliación entre la gente. Y entonces la oración, dice, va a ser eficaz. Entonces la oración va a ser efectiva. Entonces la oración esa será poderosa. Y la fe, dice, salvará al enfermo. Entonces, agregué este ejemplo por lo que Joselito estaba diciendo de la reforma pro salud. ¿Cómo queremos nosotros ser sanos y pedimos a Dios ser sanos y vamos a seguir comiendo igual? Comiendo las mismas cosas que nos enfermaron. No tienen sentido. Entonces, eso simplemente es presunción. Este día el Señor ha querido, hermanos, que entendamos cómo trabaja la fe. En Cristo primeramente, pero como esa fe en Cristo es viva, produce obediencia en todas las áreas. Así es. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fe. ¿Qué les parece? Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé ese tipo de fe. Vamos a arrodillarnos. Querido Dios y Padre, cuán importante es este tema de la fe que estamos estudiando, porque no es tan así tan sencillo como parece que ha sido enseñado o aprendido. Vemos que es profundo. Sí. Vemos que primeramente debe estar fundada en ti. Amén. Porque tú eres el autor. Así es, vemos que se debe de ir perfeccionando cada día, porque tú eres el consumador. Tú eres el que la va perfeccionando. Y vemos que finalmente da como resultado obras de obediencia, obras que dicen que tan viva es esta fe. Señor, te pedimos que nos ayudes,
a que nuestra fe no sea muerta, como dijo Santiago, sino que sea viva. Una fe que se muestre que es viva por las obras, por la obediencia a tus santos mandamientos. Oh Padre, te rogamos que nos ayudes a no ser más cristianos presumidos, a no ser más cristianos que presumen tener fe solamente porque se habla de amor y solamente porque se dice que se tiene en Cristo, pero desobedientes. Oh Señor, no, por favor, no queremos ser más cristianos así, presumidos. No queremos ser más cristianos como fueron Adán y Eva, que presumieron que el amor de Dios los iba a perdonar y por lo tanto comieron del árbol. No, Padre, ayúdanos por favor a entender bien el tema de la fe y que sea una fe tan viva que nos lleve a obedecerte, que nos lleve, Señor, a ser coherentes y en nuestra manera de vivir, que se muestre que es viva, porque es una vida de obediencia la que vivimos. Padre, te rogamos que nos ayudes y danos esa fe, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.